estamos en Punta la M y abordamos el tema de embarazo y COVID-19 porque preocupan las cifras de contagiosidad y lamentablemente de fallecimientos que está cobrándose el COVID-19 con embarazos, ¿no? Con gente embarazada, con mujeres que están transitando diferentes etapas del embarazo y por eso la preocupación. Se conoció en Bahía Blanca el conmocionante caso de esta mujer, Paola Nucci, que estuvo 10 días intubada, que transitaba el 5º mes de embarazo, 34 años, que no tenía comorbilidades y que contrajo COVID-19 y por supuesto lamentablemente es noticia porque falleció en las últimas horas, es noticia a nivel nacional. ¿Qué hay para hablar de esto? Un montón de cosas. Por eso vamos a entablar el contacto ahora con la doctora Verónica Álvarez, que es jefa de ginecobstetricia de la Neoclínica, tocoginecóloga además, y que ya está en diálogo con Punta la M. Doctora Paula, la saluda. Buen día. Buenos días, Paula. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, es un tema, como vos bien lo decís, preocupante, porque socialmente, poblacionalmente, el grupo etario que se está viendo afectado en este rango de edad entre los 30 y 40 años es un grupo que preocupa, que obviamente que es un impacto social muy grande, que haya muertes en pacientes tan jóvenes, y mayor aún el caso de pacientes embarazados. Está involucrada la vida de un niño, de un bebé por nacer, que en este caso puntual al que vos te referís, inviable fuera del útero, entonces sin tener la posibilidad de separar este binomio mamá-bebé. Por eso tan importante apuntar y señalar a cuáles son las posibilidades que tenemos como grupo médico para defender esta vida al nacer, ¿no? Y por el momento, como en todo, como siempre lo hemos referido, puntualmente el tema del cuidado propio y del cuidado del entorno de esta paciente embarazada, teniendo todas las medidas de precaución necesarias para evitar un contagio, y como lo ha establecido la Nación, la posibilidad de la vacunación en este grupo, si bien, es fácil poder señalar las cosas con el diario del lunes y decir que probablemente tengamos un tiempo de demora hasta que estas pacientes estén inmunizadas. Probablemente uno en su pensamiento dice, ¿por qué no advertimos esta situación previamente? Y este grupo fue vacunado con anterioridad, sí. Como son vacunas que todavía no han pasado fases y resultados finales, creo que el temor de todos era conocer de estas vacunas lo más que podamos antes de instaurar esta vacuna en una paciente embarazada. Usted dice que a lo mejor se estaban esperando los estudios más preliminares y contundentes para vacunar a personas embarazadas, pero que de haberlos tenido, si hubiese vacunado antes, eso hubiese sido lo óptimo. Recién el martes pasado, desde el Ministerio de Salud se pidió y se hizo público que las embarazadas de todo el país iban a formar parte de la prioridad de ser vacunadas. Corrientes comenzó a vacunar en esta semana. ¿Qué novedades hay en cuanto a Córdoba? Yo creo que la previsión en todos los casos de las situaciones es la herramienta más eficiente que tenemos en el equipo de salud para poder evaluar resultados, ¿sí? Entonces prevenir esto, nosotros hasta ahora la herramienta que teníamos era evitar el contagio de esta mamá, entonces aislarla, formarla parte de un aislamiento preventivo, pero que no es tan fácil de administrar. Todos sabemos en este momento que hemos vuelto a nuestra vida diaria, que hemos vuelto al trabajo, que hemos vuelto a las situaciones cotidianas en muchos casos, entonces no ha sido fácil el evitar el contacto. Por eso te digo que probablemente el diario del lunes, o sea, nosotros ya teniendo esta visión hoy, uno se cuestiona la necesidad prematura de vacunar al grupo etario más joven, no solamente, como te digo, al grupo de embarazadas, sino al grupo que está circulando para ir a su trabajo, al grupo que está yendo diariamente a la calle. Entonces, obviamente como estrategia, la vacunación de los adultos mayores era para evitar una mortalidad más alta, pero bueno, también es importante evitar en estos casos, como te digo, el impacto social de un paciente joven que fallece, y más aún una embarazada, que no es el único caso el que vos referís, sino que ha habido 33 muertes a nivel nacional de pacientes embarazadas.
Entonces es un alto índice, un índice de mortalidad materno-fetal muy alto, y nosotros siempre hemos apuntado como equipo de salud a cuidar a este binomio mamá-bebé que ha sido tan importante. Creo que todos los grupos de salud de todas las provincias siempre han apuntado a cuidar. El tema de la vacuna hasta el momento era una recomendación solamente del médico de cabecera y quedaba a razón de nuestro propio criterio y con nuestra propia responsabilidad. No es que no se han estado vacunando, hay mamás que se han estado vacunando previamente, que estaban dentro de grupos que tenían establecido su vacunación, como maestras o grupos de equipo de salud. Claro, eso le quería preguntar, porque digo, las embarazadas como embarazadas no estaban incluidas hasta el martes pasado, en donde el Ministerio de Salud ya lo hizo extensivo a embarazadas más allá del grupo etario, más allá de la actividad esencial descrita, como usted lo decía. Entonces, lo que le quería preguntar es cómo prescribían los médicos, ¿no?, con la responsabilidad y el conocimiento que se tenía al respecto, porque recordemos, el año pasado, en algún momento, se llegó a decir, con datos, argumentando ser científicos, que las embarazadas tenían más defensa que el resto de los demás. Entonces, y por eso capaz que podían no ser vacunadas inmediatamente, ¿no?, sin ningún tipo de argumento, reitero, científico. Hoy en día, con el diario del lunes, vemos lamentablemente que no es así y que personas jóvenes, embarazadas, fallecen contagiadas por su propio esposo, como en el caso puntual del cual hablamos, doctora, ¿no? Sí, desconozco de esta información a la que te referís. En realidad nosotros siempre dijimos que la embarazada era un grupo de riesgo por su inmunidad, si bien no es un paciente inmunodeprimido, propiamente dicho, tiene una inmunomodulación de su sistema de defensas que hace que haya sido una paciente probablemente más vulnerable al contagio, todo lo contrario a lo que me referís. O sea, yo creo que ha sido más vulnerable. Lo que no había ocurrido en el año previo es que había sido un factor, o sea, un grupo de riesgo más significativo, y no se había visto la mortalidad que se ha visto este año con estas nuevas cepas, o probablemente apuntado. Esto ya es una conjetura propia, ¿no? No quiero hacer no es una referencia probablemente bibliográfica, que ya hay grupos etarios vacunados de mayor edad. Entonces el virus evidentemente va a apuntar o va a tener más respuesta en la gente que no está vacunada, ¿sí? Evidentemente más se joven. Convierte, se traslada el foco del grupo de riesgo a pacientes que no tienen la vacunación, porque como bien sabemos, la única herramienta que tenemos de protección, si bien eso no nos asegura que no podamos contagiarnos, porque las medidas de bioseguridad y las medidas de protección propias siguen siendo el gold standard de evitar esta infección. O sea, nosotros podemos tener una situación de menor morbilidad teniendo la vacuna, pero no disminuimos el riesgo también de contagiarnos. Debemos ser cuidadosos en todos nuestros aspectos de contagio. O sea, entonces nos convertimos este grupo etario más joven también, para mi punto de vista, en un grupo de más riesgo, porque estamos en muchos casos sin vacunarnos, ¿no? Doctora, y quería preguntarle puntualmente por la recomendación para, las personas que están haciendo tratamientos de fertilidad, que están buscando quedar embarazadas y que de repente se están anotando también para recibir la vacuna anti-COVID-19. ¿Qué recomendaciones hay? Porque, por ejemplo, la recomendación con la gripe es no vacunarse con la gripe si van a recibir la vacuna contra el COVID o esperar 15 días. Si estás haciendo un tratamiento de alergia, lo mismo, no vacunarse con la vacuna de la alergia semanal si vas a recibir la vacuna de COVID. En el caso de estar haciendo un tratamiento de fertilidad, por ejemplo, ¿es verdad que al aplicarse una vacuna hay que esperar, por ejemplo, 3 meses para comenzar con el tratamiento en sí? ¿O hay alguna contraindicación al respecto? En realidad, en primera instancia, a lo que se apuntó es que no se realizaran los tratamientos de esterilidad por el tema del contagio o probable contagio de COVID. Si vos me preguntás, mi punto de vista es que la mayor cantidad de población que podría estar vacunada, y eso incluye a las pacientes con deseos de embarazo, ¿sí? O sea, nosotros en ningún punto hemos contraindicado la búsqueda de embarazo, eso ya quedaba como una decisión propia, pero sí no conviene vacunarse e inmediatamente realizar un tratamiento para embarazarse. Sí podemos ir haciendo los estudios previos o podemos ir anticipando esta situación, pero lo que más conviene en este momento, como vos decís, la sugerencia es priorizar
la vacuna de COVID en todos los casos. O sea, si nosotros tenemos una llamada para la vacuna, postergar a lo mejor la colocación de otras vacunas que también son necesarias y obligatorias, porque no podemos descuidar otras enfermedades, y sobre todo la importancia primordial es no abandonar los controles médicos. O sea, todo el que tenga posibilidad de tener un acceso, porque también en eso hay una discordancia muy grande entre el acceso que puedan tener las pacientes a su control, tener un seguimiento médico y una recomendación de su médico de cabecera, porque como te vuelvo a decir, el criterio propio no incluye el criterio general. Yo creo que debemos tener una recomendación de nuestro médico de cabecera, un seguimiento en todos los casos, que a veces considero que en este momento debe ser más complejo a nivel público, pero a nivel privado nosotros todavía podemos seguir haciendo los controles y el seguimiento de estas pacientes y también tener un apoyo necesario, si bien yo no puedo asegurar porque sería iatrogénico mi término de decir que podemos evitar una muerte, sí podemos tener una contención necesaria con equipos interdisciplinarios. Creo que en este momento hay que ser muy cuidadoso con la atención de esta embarazada con probable COVID, sospecha de COVID o COVID positivo, trabajando en equipo, con un equipo multidisciplinario, con una terapia de adulto, con una terapia de neonatología, tener una asistencia necesaria para poder mantener a esa paciente controlada y evitar un problema médico Bien, mayor. Finalmente, en su ámbito, ¿ha atendido muchas embarazadas con COVID? Sí, nosotros hemos tenido muchos casos, hemos tenido alguna paciente en esta última ola de virus también en terapia intensiva, no hemos tenido mortalidad materna ni mortalidad fetal. Bien, bueno, una noticia para destacar entonces. Muchísimas gracias, doctora Verónica Alanís. Muchas gracias. Hasta luego. La jefa de gineco-obstetricia de Neoclínica, entonces, hablando al respecto de un caso puntual, ¿no? Del lamentable fallecimiento de esta embarazada de 34 años en Bahía Blanca, pero cómo se extrapola al resto de la población y la preocupación por el abordaje del COVID en embarazadas. Hay un pedido expreso, ¿no?, de que sean incorporadas concretamente en la grilla y en el formulario a llenar por parte del Ministerio de Salud de la provincia las embarazadas más allá de la edad y de la actividad que practiquen.